Gracias, merci. Bueno, gente, buenas tardes. Listo, bienvenidos de nuevo a las charlas del cúmulo. Ya pasaron estas 2 semanas de colchón, en las cuales hicimos diversas actividades, pero ya vuelve de aquí a que acabe las siguientes charlas. Para la charla de hoy vamos a hablar de cosmología y pues tenemos acá al profe Leonardo Castañeda, profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Y bueno, es un gusto saludarlo, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y me parece muy loable y muy interesante que este tipo de actividades se den dentro de las actividades, digamos, académicas extra de la Universidad Nacional y del grupo y del observatorio. Entonces, por favor, siéntanse libres de cuando ustedes quieran preguntar algo, levantan la mano, hacen la intervención, lo que ustedes deseen. Realmente, pues, eh, esta charla o este acercamiento tiene, como todas en las actividades humanas, tiene un sesgo en el sentido de pues, presentar lo que llamamos cosmología y universo, pues a la luz de la ciencia moderna, de la física y las matemáticas, junto con las observaciones, ¿no es cierto? Porque claro, este aspecto de indagarnos quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el devenir, de dónde surgió todo esto, pues sigue siendo tema de ayer, hoy y siempre. Se trata en las diferentes culturas también. Hay todo un estudio cosmográfico y cosmogónico, dependiendo también de la cultura, que también lo hace válido, ¿no? Aquí el punto con esta metodología que usamos modernamente es pues el uso de las herramientas, como les digo, matemáticas que se han desarrollado, pero y también con eso la construcción a partir de las leyes de la física que exploramos en el universo, eh, el uso de experimentos para dar cuenta de algunas observaciones o de las observaciones y también predecir cosas. Si no podemos predecir cosas, pues la teoría también está fallando, ¿no? Pero créanme que esta es, digamos, la época donde tal vez la pregunta más intrigante que nos podemos hacer hasta la fecha, ¿no es cierto? Que inclusive nos concibe a nosotros como seres humanos, porque instrumento con el que estamos interpretando absolutamente todas las medidas es nuestro propio cerebro, y el cerebro está metido dentro de la construcción del propio universo. Es decir, nosotros no estamos ajenos al universo. El universo no es algo que está por fuera de nosotros, sino nosotros pertenecemos al propio universo. Cuando me dicen, descríbame aquí el compañero, ¿no? Un compañero rubio, delgado, con camisa roja, entonces yo puedo describirlo por fuera, ¿no? Pero imagínense que ahora nos dijeran, descríbame, que ustedes hubieran entrado a ciegas en este observatorio y le digan a ustedes, descríbame por fuera cómo es este observatorio. Ustedes dicen, pero ¿cómo hago para describir esto? ¿No? Entonces, por primera vez, digamos, no en la historia de la humanidad ni la palabra, pero sí tenemos alguna nueva idea y camino de recorrer e indagarnos por esto que vamos a llamar el universo mismo, ¿no? Es decir, la mayoría de veces nos dedicamos a contar algo o a describir algo que está dentro del universo o dentro de un sistema, ¿no? Pero hoy en día no está, esta tarea es ahora describir el propio sistema universo sin relación a nada externo, porque no podemos definir nada externo respecto al universo porque pertenecería al universo mismo. Y eso, por ejemplo, hace muy difícil la aplicación de ciertas teorías. Cuando decimos nosotros algo va a evolucionar, estamos como observadores nosotros afuera, un instrumento de medida y nuestro experimento. Pero ¿cómo vamos a decir nosotros que evoluciona el universo si estamos dentro de él mismo? O sea, eso es una de las puntos. Y lo otro es, por más que tengamos, ¿no es cierto?, aplicaciones, tecnología, la pregunta es, ¿podremos de alguna manera observar todo el universo? Y la respuesta es no. Nosotros tenemos dos limitaciones físicas muy importantes. Una es tecnológica, vamos a ver aquí, les voy a contar, se llama el universo cuando el plasma al principio fue muy caliente, los fotones, o sea, la luz no se podía escapar de lo denso que era el universo, entonces no tenemos información alrededor de él, pero resulta que el universo no ha existido por siempre y hay una velocidad finita de propagación de la información. Y entonces no tenemos acceso sino más o menos a unos
13.800 millones de años, que en distancia son más o menos 42.000 millones de años luz, donde acá ha viajado la luz, pero no podemos decir que no exista el resto de esa zona de ahí para allá, o sea que tenemos una limitación y tenemos una parte del universo que vamos a llamar universo observable, pero que no podamos observar no significa que no existe ese otros parches o este otro realización del universo. Es tanto que ahora en cosmología hablamos de realizaciones de multiversos, ¿no es cierto? Y hay varias cosas muy interesantes alrededor de los multiversos. Podremos estar nosotros inclusive viviendo en diferentes multiversos y ahora elegimos nosotros estar acá escuchándome, pero en otro multiverso ustedes pueden estar jugando fútbol, pues haciendo alguna tarea de esto, ¿no? Entonces es muy interesante que ahora tengamos una idea o una amplia manera de ver esta realización de ese único objeto. Ustedes, del resto de objetos, el resto de objetos lo podemos definir y mirar respecto a ese universo cómo evolucionan o qué es. Pero miren lo que nos estamos metiendo acá. Estamos tratando de definir el propio universo como tal. Y a eso trata la cosmología, ¿no? Y como les digo, acá es un poco sesgada la visión, porque acá la cosmología que digamos describimos ahora, o que es lo que podríamos llamar cosmología física, ¿sí? Donde vamos a utilizar las leyes, ¿no? O sea, las reglas que nos imponen las teorías físicas para describir nuestros experimentos con suposiciones muy grandes. ¿A uno quién le garantiza que el comportamiento, por ejemplo, de la materia y de los átomos, su espectro, que vemos acá en el laboratorio que nos muestran acá, es el mismo que en diferentes galaxias lejanas o en diferentes galaxias donde nosotros no hemos viajado? Nosotros hacemos suposiciones, por ejemplo, que las leyes de la física son universales en esa dirección y tratando de mirar lo único que nos puede llegar desde allá en este momento, que es la luz. Entonces analizamos la luz desde allá y con la luz desde allá creemos que se comporta de la misma manera que la luz que tenemos en el laboratorio y podemos hacer correlaciones y experimentos y decir, ah, mire, allá está pasando tal cosa, la estrella tiene tantos años de formarse. Por ejemplo, las primeras estrellas que se formaron en el universo básicamente son de hidrógeno y helio, no tienen elementos más pesados. Entonces, mirando el espectro de hidrógeno y helio, podemos calcular qué tan viejas son las estrellas. Ustedes que están en cúmulo, ¿no? Cúmulo les asemeja uno mucho a cúmulos estelares, por ejemplo. Uno sale y ve un cúmulo estelar en la galaxia y muchas de esas galaxias, de esas estrellas, perdón, en el cúmulo, tienen del orden casi de la edad del universo, unos 13.000 millones de años. De las que están, ustedes observan acá de un cúmulo globular o un cúmulo abierto de estrellas, de los que aparecen acá. Entonces es muy interesante que esos objetos tracen la historia también. Pero esa trazada de la historia nos toca interpretarla a la luz de las teorías físicas. Y las teorías físicas son las que hacemos en el laboratorio todos los días y las extendemos hacia allá. Entonces una de las cosas que nosotros aceptamos es la universalidad de esas leyes y decir, como se portan las leyes acá, se portan en todo lado del universo. Hay gente, ¿no?, que se dedica, por ejemplo, ¿no?, a mirar si los átomos en otras galaxias lejanas o en otros tiempos cosmológicos, las constantes de estructura fina y toda la mecánica cuántica y todo el asunto fuera diferente y variara alrededor del tiempo cosmológico, ¿no? Y eso es un tema muy interesante alrededor. Entonces, esto está sesgado en ese aspecto, como le digo, por la cosmología física, por primera vez tratar de entender esta palabra universo y tratar de ver, ¿no?, si podemos dar el devenir o cómo se comporta y si ha evolucionado, pero mirándolo desde adentro, porque nosotros no podemos salirnos del universo, de lo que aparece allá. ¿Estamos con eso? Y el otro es que toda esta palabra universo tampoco comprende y no podemos observar todo. Universo observable es otro, digamos, otro punto de lo que está allá. Como les digo, que no lo podamos observar no significa que no exista. Inclusive en este momento están entrando a nuestra zona de observación del cono de luz pasado objetos y regiones que no fueron visibles hace un segundo, ¿no? Pero nos toca esperar y ir mirando cómo se van haciendo visibles. Tal vez prendemos un segundito. Lo que les estoy diciendo es esto, miren. En un diagrama de estos, la máxima velocidad con la que yo puedo transmitir información es la velocidad de la luz. Con la gravedad, porque la luz no es ajena a sentir la gravedad. Pero lo que está pasando acá en nuestra descripción es que hace 13.700 millones de años en tiempo cosmológico, ¿no? Ya no es el tiempo de Newton ni el que medimos todavía aquí en los relojes, aunque el universo
empezó a evolucionar. Nosotros como galaxia no existíamos todavía, pero digamos que después de unos 10.000 millones de años empezaron a aparecer estrellas y por la posibilidad de formación de planetas y nosotros, ¿no es cierto? Pero lo que está pasando, y les digo que cada segundo que pasa en tiempo cosmológico, empezamos a ver y la luz empieza a viajar y la luz empieza a llegar a nuestros telescopios. Y entonces, si nosotros hoy estamos acá, la parte del pastel del que llamamos universo, que sea observable, es esta región que yo tengo acá. Todas estas regiones, ¿no?, que están fuera del cono de luz, no hay ninguna señal, porque no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, que nos llegue desde hace 13.000 millones de años hasta hoy. Todo esto es inobservable para nosotros hoy desde acá. ¿Sí? Pero si nosotros esperamos un segundo más, pues volvemos acá a nuestra línea de universo y trazamos otra vez desde por acá nuestro cono de luz, y resulta que esta región y esta región, que antes no estaban conectadas causalmente con nosotros hace un segundo, ahora sí lo están. Entonces siempre estamos viendo que la región causalmente conectada, es decir, que podemos ver con nuestros telescopios, está evolucionando, no es estática, no es el caso del cielo estático de lo que aparece allí. ¿Estamos con eso? La otra gran pregunta es que si nos demoramos, si el universo tuvo un Big Bang, un comienzo, y si tiene un final, ¿hasta dónde podemos ver? Es decir, si todo el universo, por más que esperemos, va a ser asequible a nosotros o no. O por más que sea eterno, es decir, que el tiempo no se acabe, que es otra de las cosas interesantísimas. También por primera vez en la historia de la humanidad podemos preguntarnos por el origen del espacio y el tiempo mismo. Antes estaba para Newton, ahí existía sin relación a nada externo y hacíamos la física. Hoy en día nos podemos preguntar por la naturaleza del espacio y el tiempo y si es finito o no. Y si el universo va a ser eterno, tampoco significa que, por más eterno que sea, es decir, que nunca se acabe el tiempo, no significa que vamos a tener acceso a todo el universo. Es decir, vamos a tener regiones donde nunca vamos a poder observar. Eso se llama el problema del horizonte. El horizonte, estamos restringidos por la gravedad también con eso, por ese punto. Es decir, que esto nos impone nuevos retos alrededor de cómo observamos. Estamos con eso y el cielo ahora es dinámico y las zonas que observamos son dinámicas alrededor de eso. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan, no se preocupen. Entonces estamos en esa definición de universo. Por el momento los astrónomos y los físicos nos dedicamos a esa parte del universo observable y que están regidas por las leyes de la física. Otro tipo de cosas no podemos decir. Algunos van un poco más allá, ¿no es cierto? Y quieren definir el universo perfecto, el universo de las matemáticas, es decir, si el universo matemático perfecto existe con todas las posibilidades y las matemáticas definidas allá. Hay un profesor muy interesante, su trabajo, que se llama Max Tegmark. Él es un cosmólogo, tiene un libro muy lindo que si ustedes algún día aquí con un cúmulo lo pueden leer y analizar, se llama El universo matemático, más allá de todas estas leyes físicas que aparecen. Sería genial. Y tiene un instituto ahora que le patrocina, un instituto para la inteligencia artificial y la vida, porque todo esto también tiene que ver, por ejemplo, qué tanto podemos computar en el universo. Todo es computable, ¿no? Todo es posible hacer cálculos y estimar. Ese es el punto. Entonces, vamos, o si no, no comenzamos nunca. Estos aspectos del universo homogéneo son interesantes porque son observaciones que son dadas más o menos a principios del siglo pasado, de los años 1905, digamos 1905 hasta 1930, donde hay una gran revolución en astronomía y física. En los 1900 comienzan las nuevas teorías, por ejemplo, las teorías que describen las cosas pequeñas, la mecánica cuántica, a ser un éxito fenomenal. Fenomenal a describir cómo se comportan los átomos, ¿no?, el comportamiento a nivel microscópico de la materia. 1900 Planck hace esa revolución. 1905 viene Einstein y hace la revolución de la relatividad especial para el electromagnetismo. Y hasta 1920 Einstein mismo, ¿no es cierto?, da la posibilidad de estudiar el objeto gravitante más grande que podemos imaginarnos o de mayor envergadura a nivel de pregunta, y es el propio universo. Pero para eso tiene que utilizar un montón de matemáticas llamada la geometría diferencial y las ecuaciones diferenciales parciales para escribir un conjunto de ecuaciones muy interesante que ahora gobierna la geometría del propio espacio y la geometría del tiempo. Son las ecuaciones de campo de Einstein. Y el tipo es tan de malas, ¿no?, o tan de buenas, porque ese tipo siempre era así,
que hasta cuando se equivocaba tenía razón. Imagínense que en 1915, cuando hace sus ecuaciones de la gravedad, que son una extensión de las ecuaciones de Newton, pero que son mucho más elaboradas en el sentido del campo gravitacional ahora, y el campo gravitacional no como manifestación de una fuerza, sino como manifestación de cómo se acomoda la geometría propia del espacio y del tiempo, cómo se curva la curvatura de Riemann. El tipo le dicen ahora, bueno, aplíquelo al universo. El tipo dice, listo, voy a aplicarlo, pero mire lo que tenía el tipo en mente. Él decía, las observaciones astronómicas de 1900 hasta 1915, ni siquiera sabíamos que existían unas galaxias externas. Hoy ustedes van a la NASA y dicen, uy, qué berraquera ahora esta galaxia, este cúmulo, estas nuevas estrellas, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero en 1915 la gente solo sabía que estaba la Vía Láctea, el espinazo este de la noche, las galaxias enanas pegadas que no sabíamos si estaban por fuera o no, Andrómeda, pero todos eran como hilos o como nubes extragalácticas colocadas allá, y solo es hasta hacia los años 20 que Edwin Hubble, dirigiendo el telescopio del Monte Palomar, que ya estaba crecido y era más grande, dice, ah, no, mira, hay otras galaxias parecidas a las de nosotros, porque describir la de nosotros es como describir este salón por fuera sin salirnos, muy difícil, y se da cuenta que Andrómeda es otra galaxia con 10.000 millones de soles, y Andrómeda viene hacia nosotros y en unos 15.000 millones de años se va a estrellar contra nosotros, pero no nos preocupemos que todavía faltan unos 15.000 millones de años. Pero resulta que había otras que era muy curioso, muy interesante. Las demás galaxias, aparte de ser sistemas estelares bien interesantes y complicados, presentaban algo muy curioso. Presentaban que, primero en astronomía, ustedes saben acá, una de las tareas más intrigantes y difíciles es que un bichito de 10 a la 0 metros, o sea, nosotros 10 a la 0.1, no podemos salirnos de acá, queremos estimar distancias a las estrellas, a las galaxias, y nos toca idearnos métodos para poder estimar esas distancias. Basados en flujos, basados en trigonometría, basados en matemáticas, la gente se ha dado la manera de cómo estimar esas distancias. Hubble utilizaba algo muy interesante que eran unos bombillos estándar que había estudiado una astrónoma que se llamaba Henrietta Leavitt, y otras que llaman las famosas supernovas, que tienen una característica muy interesante, y es que ellas, independiente de su estado evolutivo, digamos, más que de su estado evolutivo, su evolución es tal que cuando ellas explotan, ya les voy a mostrar ahorita después una explosión de supernova de esas, como luce, donde ellas explotan con la misma intensidad, y eso los hace que esas supernovas las podamos usar como bombillos estándar, es decir, las estrellas tienen diferentes luminosidades, diferentes modos de emitir luz. Si nosotros queremos mirar aquí el flujo y mirar qué tan lejos está, así como cuando yo hablo, ¿no es cierto? La intensidad del sonido disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia, la intensidad de la luz también disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia, pero yo necesito saber la intensidad que yo emito para poder saber dónde está. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar candelas o luces estándares en el universo que emitan la misma cantidad de luz para que sean patrones estándar, y así podemos calibrar esas distancias. Y así hacía Hubble con las famosas estrellas, las variables cefeidas y las supernovas que aparecían allí. Entonces, él se dio cuenta de una cosa, que yo les estaba diciendo que el pobre Einstein, cuando estaban observando en 1915, le dice, oiga, coja sus ecuaciones y describa el universo, entonces sí es tan macho. El tipo dijo, listo, venga, yo lo hago. Pero el tipo dijo, uy, mire, las observaciones me dan que si las estrellas y de otras aglomeraciones de masa existen, pareciera estar quietas una respecto a la otra. Y entonces, eso se llama el universo estático de Einstein. Entonces, Einstein hace sus ecuaciones y se da cuenta que si la materia gravita positivamente, el universo no puede estar en una situación de equilibrio y no puede existir una solución estática, pero decía el tipo, pero ahí está, mire, nosotros no vemos que nada se mueva. ¿Qué hago? El tipo dice, mire, sin dañar mis ecuaciones voy a meter una trampa. Y él mete la trampa de la famosa constante cosmológica para, para poder estabilizar el universo y su solución. Y está feliz en la 1915 y dice, mire, mis ecuaciones funcionan perfectamente. Ahora el universo, lo que pasa es que nos tenemos que salir a 4 dimensiones. El universo parece ahora una bola que se cierra sobre sí mismo. La topología del universo, este universo cerrado, le da la posibilidad de explicar la inercia y cosas de ese estilo muy interesantes, pero necesitaba la famosa constante cosmológica para poder cerrar el universo, lo que aparece allá, y tener un universo quieto, estático. ¿Mm?
Resulta que en 1929 Hubble viene y observa, y ante la observación puede ser Einstein, puede ser el rey Pepinito, puede ser lo que ustedes se imaginen, el que tenga más plata, pero ante los experimentos y la observación no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces viene Hubble y observa, vendemos un momentico, y resulta que Hubble observa algo muy curioso que es el nacimiento de la cosmología moderna y parece un ejercicio de cinemática bastante aburrido, pero es muy interesante, ¿no? Imaginen que no yo vine a la primera página y son 100, me toca dar un curso completo. No mentiras, vamos a hablar un ratito y ya. Después dejamos abiertas varias preguntas. Entonces Hubble lo que hace es medir lo que se llama la magnitud aparente de un astro, ¿no? Su módulo de distancia, y él espera una cosa interesante, ¿no? Que también, si nos llevamos esto, estamos bien en este punto. Ustedes conocen de las ondas sonoras un efecto muy lindo que es el famoso efecto Doppler, ¿no? Que uno dice, el, el, la, el sonido cuando se propaga en un medio, independiente del estado de movimiento de quien lo emita, ¿no es cierto? ¿De qué depende la velocidad del sonido? De las propiedades del medio, de su densidad, su temperatura, pero no de quien lo emita, ¿sí? En una cuerda, la velocidad depende de la tensión y de la densidad de la cuerda, ¿no? El sonido depende de la densidad y la temperatura. Pero existe algo muy interesante, que si no depende de eso, imaginémonos que yo estoy acá, ustedes son ondas de sonido que vienen a 300 metros por segundo, ¿no es cierto? Y entonces yo estoy quieto, entonces empiezo a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 frentes de onda, ¿cierto? Los que sean. ¿Mm? Pero si yo empiezo ahora y me empiezo a ir hacia donde ustedes vienen, el número de frentes de onda se me va haciendo más y más el número por segundo porque los voy al encuentro de ustedes. Y entonces eso lo que va a hacer es acortar la longitud de onda que yo observo. Y si me voy alejando, se me alarga la longitud de onda. Eso se llama el redshift y ese redshift es por movimiento acá del sonido. Entonces, si uno puede medir ese redshift o ese corrimiento, uno puede medir la velocidad relativa respecto al medio de lo que está moviéndose. Con eso le ponen a uno los partes, los policías en el camino. Eso es lo que hace un radar de estos, ¿cierto? Entonces resulta que Hubble empieza a mirar y empieza a mirar otras galaxias y en cambio de que las galaxias estén quietas, como Einstein presuponía, entre más lejos estén, que es este módulo de distancia, pareciera, ¿no? Que lo vamos a llamar Z pareciera que entre más lejos estén, más rápido se alejan de nosotros. Y esa vaina causó un furor en 1929 porque Einstein lo que esperaba, y lo que esperaba las soluciones era que las galaxias estuvieran quietas en ese universo y tuvieran velocidad cero acá, digamos, en la celda. Que esta línea entre distancia y el redshift no tuviéramos ningún movimiento respecto a esas galaxias. ¿Estamos con eso? Pero resultaba que entre más lejos estuviera, ¿no? Más rápido parecía ir, más se corría hacia el rojo y más rápido parecía ir. Y Hubble entonces hace una calibración y dice la velocidad de recesión de esas galaxias que tanto se alejan es proporcional a lo que él va a llamar su constante de Hubble por la distancia. Y nace la cosmología moderna como una ley que pareciera de chinos de quinto bachillerato, ¿no? Entre más lejos, más rápido voy, ¿sí? Pero rápido, ¿y qué es eso respecto a quién? ¿Será el mismo efecto Doppler, este de movimiento respecto al espacio? ¿O qué es? ¿No? Y toda la gente tiene muchos problemas hay veces para su interpretación. Ahora, este movimiento, jóvenes, Doppler, no es de la galaxia, ¿no? Y que las galaxias se estén alejando en el espacio preexistente cada vez más lejos, sino que es el propio espacio-tiempo el que se está inflando y se está evolucionando de acuerdo a la teoría de gravitación. Ahora ya podemos ver una diferencia sustancial entre describir ahora el movimiento dentro de y del espacio-tiempo mismo. O sea que si nosotros nos paráramos y a nosotros nos miraran como Vía Láctea, un observador allá externo, para él nosotros nos estamos alejando. ¿Estamos con eso? Entonces, imaginémonos que todos somos estas galaxias. Yo estoy mirando como Hubble, como todos ustedes se me empiezan a correr hacia el rojo y a expandirse. ¿Sí?
Pero nuestro compañero también es astrónomo y dice, no, con respecto a mí yo estoy quietico y ustedes todos son los que se están expandiendo. Y con respecto a usted, todos se están expandiendo. Y así todos, o sea que todos nos podemos sentir el centro del universo porque todos somos centro de expansión de esta solución cosmológica que estamos acá. ¿Estamos con eso? Qué vaina tan rara, ¿no? Eso es una cosa muy interesante porque ahora le damos dinámica al propio espacio y el tiempo que aparece. Entonces, una de las tareas, ¿no? Que sigue siendo, ¿no? Cuando yo comencé en esto con el profe Juan Manuel Tejero, la incertidumbre en este parámetro de Hubble, que es qué tan rápido se expande el universo, pero no se expande respecto a nada, ¿sí me entienden? Es una cosa interesante. Aquí ustedes dicen, no, es que yo coloco aquí una bomba, ¿no? Y esa se explota y esa sale corriendo y los pedazos salen hacia allá, al espacio preexistente allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, y se expande no, el universo no se expande en nada, es el propio espacio-tiempo que está haciendo dinámico. ¿No? Esa es una cosa rarísima, ¿no? Qué cosa tan rara. Y entonces uno dice, pero ¿por qué no me expando yo de aquí para otro? ¿No? Lo que pasa es que aquí tenemos inhomogeneidades locales y esta gravedad, ¿no? Por eso estar gordito está bien también, ¿no? Que no deja que la ley de Hubble valga, no, sí vale, pero está enmascarada con la gravedad local que tenemos acá. Si nosotros esperamos lo suficiente y el universo sigue expandiéndose con la energía oscura, las galaxias se van a disgregar, los átomos se van a disgregar y no va a quedar absolutamente nada de esto otra vez en ese plasma primordial. Hoy tenemos esa transición como rara en este estadio de la cosmología. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, no se preocupen. ¿Sí? Entonces, la expansión del universo en un inicio no viene de un punto. No, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que nos queda tan complicado mirar una superficie, la singularidad del Big Bang que llamamos, ¿no es cierto? Es una singularidad espacial metida en una línea temporal. Es decir, nosotros no decimos el universo, el Big Bang ocurrió dónde, sino cuándo. ¿No? Hace 13.700 millones de años, pero no viene en un solo punto. ¿Sabes que claro, todos estos dibujos que uno hace, entonces hay gente, y ese profe allá, tras de que es bien jodido, allá se gana la vida pintando 3 cositas allá y diciendo que entonces viene el Big Bang y todo se metió en este punto, ¿no? Porque es que todo se empieza a expandir respecto a todo. No, esta singularidad del Big Bang es mucho más complicada y no es un solo punto, es todo, digamos, son unas que se llaman las famosas variedades rarísimas acá, ¿no? No son un punto, ¿no es cierto? Pero tienen las propiedades de que todas las soluciones son atractores hacia ese punto que aparece, hacia esa misma variedad que aparece allá. El único que yo he visto que se imagina que es esto es Penrose. Penrose es mi cosmólogo favorito y mi científico favorito de los vivos y el tipo más inteligente que yo he tratado ok, para mi consideración he leído. Y el tipo dice, no, lo que pasa es que muchas veces uno por querer pintarla en barra. Entonces uno dice, no, el Big Bang, todo en un punto. Y que hay acá y que hay acá. No hay nada de eso, ¿no? Hay una estructura matemática mucho más elaborada que un solo Big Bang. Es más, hay soluciones como las de Lemaitre, Tolman y Boltzmann, de LTB, Lemaitre-Tolman-Bondi, donde no hay solo Big Bang, sino hay infinitos Big Bangs en diferentes etapas del universo. Es como estar encendiendo una feria de Big Bangs en esa variedad que aparece ahí. Lo que pasa es que uno siempre está acostumbrado a que meto algo y lo empiezo a mirar que evoluciona dentro de algo, pero esto no evoluciona dentro de nada. ¿Sí? Es el propio espacio-tiempo que evoluciona allí. Ya desde el inicio, ¿sí? El espacio del universo es inmenso. ¿El universo? No, tampoco. O sea, acá, en ese punto, porque aquí no tenemos ni siquiera noción de distancia. Lo que pasa es que esa es una cosa interesante. Aquí es una estructura matemática en la cual podemos decir dos cosas. Gracias por la pregunta. Las ecuaciones de campo, imagínense que nosotros tenemos cosas interesantes aquí ahora como poder hacer física de hace 13.700 millones de años, es decir, las leyes de la física que conocemos, la podemos aplicar desde 10 a la menos 46 segundos antes del Big Bang, 10 a la menos 46, hasta 13.700 millones hoy. Pero de 10 a la menos 43 hacia atrás, no conocemos qué hacer. Uno dice, pero ¿quién se preocupa de 10 a la menos 46 para allá? Deje de ser exagerado. No, ahí es donde está también toda la historia. 10 a la menos 46, 0,45 ceros y un 1. Y de ahí para allá no conocemos ese inicio. Entonces, por ejemplo, ya que usted dice de grande y eso no tiene nada que ver con ese punto, el es que uno está acostumbrado a querer meter algo. Para Penrose, ¿no? Algo que él ve como, algo que uno ve como
un Big Bang y algo singular, es lo que hace algo que se llama la geometría conforme. Ustedes han visto que uno puede meter, y hay Escher y otros meten infinitos dibujos en un disco finito. Ahí yo debió traer una después ustedes busquen, si han visto como unos pececitos que comienzan en el centro y se van volviendo continuos hasta llegar a un disco de radio 1 acá, pero que realmente la pegada son infinitos discos. ¿Por qué? ¿Será que podemos buscar ahí el disco de Escher? Ese disco permite extender la geometría y hacer soluciones pegadas con el tensor de Weyl que sean continuas y no tener un solo Big Bang, sino infinitos Big Bangs uno detrás de otro. Se llaman eones y se llama Conformal Cyclic Cosmology. Puede que nosotros estemos viviendo en un universo de ese estilo. O sea, yo no entiendo por qué uno quiere meter dentro de algo y la noción de distancia y qué había antes y qué había. Esa es una de las preguntas interesantes y que nos ha tocado cambiar la manera de ver. O sea, que no es que esté grande ni pequeño en ese punto. ¿Estamos con eso? Y estamos jodidos, no, estamos complicados en el punto que tenemos física 10 a la menos 43 segundos hacia acá, hacia 13.700, y de ahí para allá no. Y uno dice, ¿pero será necesaria? Sí, es muy necesaria. ¿Será que hay un cero? ¿No? ¿Será que las singularidades son reales? Hay algo que se llama Loop Quantum Cosmology y quiere mirar y abolir todos los problemas de tener densidades infinitas y donde la física se rompe. Y entonces, por ejemplo, hay soluciones parecidas a los diodos, pero a nivel cosmológico, donde uno salta y puede saltar de estados cosmológicos a estados donde no pase por el cero y empiezan a tener universos cíclicos donde no hubo esos Big Bangs. Se llama como rebotes cuánticos de la cosmología que aparece allá. Regálame un segundo que tenemos una preguntita aquí el compañero. Hay un punto desde el que empieza a y en ese sentido, desde cierto No necesariamente se expande. Precisamente la pegada de esas soluciones no necesita que empiece a contraer, ¿no? Entonces, lo que usted hace es, claro, pegar esas soluciones continuamente. Y lo que sí está muy claro y es interesante ver, por ejemplo, si usted tiene aquí un Big Bang y un Big Crunch de esos, si los estadios y los estados a nivel de entropía son los mismos y no son los mismos, ¿no? Acá tiene mucho que ver, ¿no? En qué se convierten y los agujeros negros que hacen en esta entropía que aparece acá al final, con la posible pegada de las soluciones continuas como gargantas de los eones que aparecen allá y cómo van. Y eso se está buscando en la radiación de fondo, ¿sí? No. Gracias por esa pregunta, ¿no? Cuando la gente de física llega acá y llegan y después le dicen, no, ya en el observatorio nos están enseñando algo que no es cierto. ¿Cómo así? No. No, que la energía del universo no se conserva. No, el universo es un sistema que no conserva energía. Lo único que hace la gravedad es decirnos que hay una conservación local de energía, pero cuando no hay algo que se llama vectores de Killing globales, es una cosa. Bueno, el punto está en que el universo no necesita o no requiere que haya cantidades globales conservadas. Por ejemplo, lo que les decía acá de la famosa radiación cósmica de fondo, hace 13.000, más o menos 300.000 años después de este famoso Big Bang, ella tenía una temperatura de más o menos 4.000 Kelvin. ¿De qué depende la temperatura de un gas de fotones? ¿De qué depende la energía? De la temperatura a la 4. Coja 3.000, que estaba esa temperatura, y elévelo a la 4. 3 por 10 a la 3, a la 4, 10 a la 12 ergios de esos, ¿no? Hoy en día la temperatura es de 3 grados Kelvin. 3 a la 4, 27. ¿Cuál es la diferencia entre 10 a la 12 y 27? Un montón de energía. ¿Hacia dónde se fue esa energía? Hacia ningún lado, ni viene de ningún lado. El universo no conserva globalmente la energía. Y es por eso que hay cosas que le dicen a uno, ¿y dónde salió todo esto? Si yo puedo sumar energía gravitacional, que siempre es negativa, que a veces no la tenemos en cuenta, que es más la energía positiva de todos nosotros y todo lo que gravita positivamente, podemos tener un gran cero, ¿no? Y podemos no necesitar nada para crear el universo. Y ahí uno se puede meter en problemas, ¿no? De interpretación religiosa, de este tipo de cosas, pero eso se puede dar allí, en ese punto, ¿no? El universo global. Entonces ya le dicen, no vayan allá porque les enseñan mal. No. Otra cosa es que hay que venir aquí a aprender un poquito de gravedad para decir, mire, la gravedad no conserva globalmente
la energía. Y eso es lo que pasa con el redshift cosmológico. ¿Se acuerdan que yo les digo que estamos viendo la expansión? ¿Sí? La expansión es el propio espacio-tiempo y cada vez que ustedes mandan la onda electromagnética, cada vez que se hace más grande el universo, necesita hacerse más grande la longitud de onda, así parecido en el... Hagamos de cuenta ahora que los que no vienen las ondas de sonido, sino les damos una cuerdita que une aquí con una longitud de onda cada uno de ustedes y ahora ponemos el propio espacio-tiempo a moverse y dejamos la cuerdita fija, entre comillas, allá moviéndose a la velocidad de la luz y miramos qué le pasa. Entre más rápido se expanda o entre se expanda, se va corriendo hacia el rojo, ¿sí? Va perdiendo energía, digámoslo así, porque se va corriendo hacia el rojo, ¿sí? La longitud depende de la longitud de onda, pero no porque interactúe con nadie ni se esté moviendo, es propio espacio-tiempo, la gravedad hace que eso suceda y ese es el corrimiento al rojo cosmológico que tenemos en la solución de nuestro universo. ¿Estamos con eso? Entonces es un poco loco eso porque también hay dilatación temporal, ¿no? Miren que, por ejemplo, nosotros calculamos el tiempo cosmológico desde el Big Bang hasta que se desacopló la radiación y podemos ver, digámoslo así, y han pasado unos 300.000 años. Y eso es desde redshift casi infinito, ¿no? Si miráramos las ondas, entonces se aplanarían casi infinitamente hasta hoy, ¿sí? Y desde 1100 hasta hoy, ¿sí? En el redshift, o sea, 1100 es el factor por el que se ha hecho más y más grande, han pasado 13.700 millones de años. Es decir, que si hay una dilatación temporal cosmológica debido a la gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco un reloj atómico acá en el piso y coloco un reloj atómico acá arriba en el techo del observatorio y mido el transcurso del tiempo, el paso del reloj es más lento, ¿no? Dentro de, cerca a la superficie de la Tierra que arriba allá en el reloj. ¿Por qué? Porque la gravedad me dice cómo manda el tiempo y cómo se dilata el tiempo alrededor de eso. O sea, si calculáramos nosotros la edad de la Tierra, ¿no? El núcleo tiene menos años, ¿no es cierto?, que la superficie de la Tierra porque no ha pasado el tiempo de la misma forma. Lo que pasa es que esas correcciones a nivel de estas estructuras son muy pequeñas, es phi sobre c cuadrado, pero son importantes tenerlas en cuenta. En el propio universo nos da esa dilatación temporal que aparece allá. ¿Estamos con eso? No, es que el problema es que no va para ningún lado, no tenemos una conservación global de la energía. ¿Sí? No, es que decir, usted dice, yo quiero meter acá 10 de energía, ¿no? ¿Sí? Y cuando vuelvo y quiero hacer esa misma cuenta de 10 de energía y la hago en el mismo volumen, en otra época cosmológica ya no encuentro 10 de energía, encuentro 5 de energía. Entonces no va para ningún lado. Por la expansión, sí, del universo. Y la expansión, y hay otra cosa interesante, y es que no existe en la manera como se expande el universo, ¿no? en su propia dinámica, algo que me diga, es que mire, cada vez que yo llevo eso, se me debe conservar. Cuando uno dice, yo lo guardo acá en el banco, ¿eh? Ese banco me dice, y se lo voy a guardar y se lo voy a salvaguardar de esta manera y le garantizo de esta manera. Eso, en la relatividad general, viene especificado en algo de cuánto tengo, el tensor de momento-energía. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, por ejemplo, vamos a hacer una cuenta acá y vamos a decir, bueno, aquí debe, solo para. Esto sería como la densidad de energía que yo guardaría por volumen. Y voy a decir ahora, bueno, si yo miro ahora en el universo, cuando eso se expande o se contrae, ¿no es cierto? ¿Qué pasa y cómo hace para el universo no conservar globalmente la energía? El problema aquí es que en un sistema de estos, ¿no es cierto? Yo tendría que tener en cuenta la famosa energía gravitacional y esa no la puedo definir, o sea, esa es la que se manifiesta como la curvatura del espacio y el tiempo. Entonces, cuando yo hago esta cuenta y miro y digo, voy a salvaguardar esto, hay cantidades que yo no puedo garantizar que esas se me van a conservar en la expansión cósmica y esa es una de esas, es la famosa energía en esta solución. No se transforma. Uno dice, ¿de dónde viene y para dónde va? No viene de ningún lado porque no estamos diciendo es que la energía viene de acá para acá, ¿cierto? Como algo que yo le digo, mire, voto de aquí para allá, ¿no? Ni viene, ¿no?
ni va para ningún lado. Simplemente, globalmente, el universo no conserva esa cantidad llamada energía. No la mantiene. Eso es súper importante. Eso técnicamente lo llaman que no exista un vector de Killing como de tiempo que me garantice que hay una cantidad conservada llamada energía, que yo la mido hoy, la mido siempre. Ya sé eso. Es más, hay algo muy interesante que es la constante cosmológica que les decía de Einstein, ¿no? Y entonces cuando uno dice, si yo tengo aquí esta densidad de energía, esta, ustedes, el número de estudiantes por unidad de volumen. Ahora dejamos que el universo se expanda. ¿Sí? Entonces usted dice, no, el número de estudiantes ahora es más pequeño porque tengo los mismos estudiantes y el universo ahora es más grande, pero no se perdieron estudiantes, sino que se hace más difuso, cada vez más de la densidad más pequeña. En este caso sí, pero por ejemplo, en el caso de la constante cosmológica, medimos acá y como si colocáramos acá una gelatina y medimos tanta densidad de energía. ¿Sí? El universo se expande y nos da, independiente de su época de expansión, si son cosas, universo más pequeño, más grande, la densidad sigue siendo igualita. Y usted dice, uy, ¿de dónde la estoy sacando? La está sacando del trabajo que hace lo que se llama el vacío allá o el estado de base de un fluido muy raro que es el fluido de constante cosmológica, y a expensas de ese trabajo negativo usted mantiene la densidad de energía. Pero la otra no necesita conservarla. Lo que pasa es que no siempre le dicen, guárdese esto, mijo, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Simplemente cambia de forma, pero no han contemplado que cuando uno mete gravedad las cosas globalmente ya no se portan de esa misma manera. Entonces le toca no tener cuidado. Cuando hay gravedad, por ejemplo, esa conservación global de energía no se puede garantizar. Entonces, ese es el gran punto. Hay un articulito que se llama Tamara Davis, si quiere búsquelo, con eso lo leen también, de la conservación de energía. Ya. Tamara Davis, ella trabajó con una de mis estudiantes también, y es una profesora de Australia. Se llama Concepciones falsas en cosmología. Entonces, por ejemplo, no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz. Eso es la relatividad especial y solo vale cuando hay ausencia de gravedad. Nosotros podemos estar ahorita para un observador yendo en esa ley de Hubble, se llama el horizonte de Hubble, más rápido que la velocidad de la luz y no estamos violando la causalidad. Pero la gente dice, pero ¿cómo así que algo va a ir más rápido que la velocidad de la luz y nada puede viajar más rápido? ¿No? Lo que pasa es que eso está en la relatividad especial sin gravedad, ¿no es cierto? Donde la simetría global de Lorentz vale, completa, pero acá no tenemos esa simetría global. O sea que si nosotros miramos hoy una galaxia que está más o menos a un z de 1, es decir, su longitud de onda, en lo que les decía antes, se ha estirado en 1 respecto al que no se moviera, esas galaxias para nosotros están recesando más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, las podemos ver. Y aquí cuando se decía eso, no le crean a ese man que se está re loco. Entonces ya, pero cuando sale alguien de paño y eso diciendo que se puede recesar más rápido, a ese man sí hay que creerle. Hay varios chistes de alrededor de eso, pero eso pasa, muchachos, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta en dónde lo estamos aplicando, no estamos violando y bajo qué condiciones está. Entonces, sin gravedad y las leyes del espacio-tiempo plano, el espacio-tiempo plano tiene esos vectores de Killing y la energía se conserva independiente si lo miramos ayer, hoy, siempre en el cono de luz, futuro, pasado, pero cuando metemos gravedad, ya globalmente no tenemos esa conservación de energía. Lo estaba mirando Tamara Davis, se llama Conservación de Energía en el Universo, o el Universo conserva energía. No, es que la masa y energía son intercambiables, entonces estamos hablando exactamente de lo mismo. Búsquenlo, ¿sí? Tamara Davis. Y entonces hay unos artículos y hay un libro muy bonito que se llama Concepciones falsas en cosmología. Y esta escuela se dedicaba a clarificar, porque no es tan fácil decir, pero ¿cómo así entonces? ¿De dónde? Y ahora se me perdió todo lo que me habían dicho, ¿no? ¿Cómo así que ahora no se conserva? ¿No? Y si se va contrayendo, entonces ahora ¿de dónde viene? ¿No? ¿A expensas de qué? Ojo, digamos que es importante clarificar que todas esas se habían hecho en ausencia de gravedad y ahora con gravedad solo tenemos, por ejemplo, conservación local de momento-energía, lo que se llama acá. ¿Está claro esto? ¿No? Y entonces lo que se llama la ley de Hubble era la ley de Hubble me dice que entre más lejos esté, más rápido se mueve la galaxia. Pero eso es, digamos, en el punto, cualquiera nos podemos decir y parar y describir exactamente lo mismo, es la expansión propia del espacio y tiempo. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? Tamara Davis. Bueno, entonces, una de esas cosas, por eso es interesante preguntarse uno, bueno,
Si yo sumo la energía gravitacional siempre es negativa, por ejemplo, bueno, ¿cuánta se guarda en la Tierra cuando la configuramos? Menos 3/5 de gm cuadrado sobre r. Cuando uno suma la energía potencial gravitacional de los sistemas, ¿no es cierto?, más su energía cinética, por ejemplo, puede darle un gran cero, como le digo, o puede darle menor que cero para sistemas acotados, como nuestra galaxia, o mayor que cero para cosas que escapen. Pero tenemos esa posibilidad, digamos, tenemos que sumar la energía potencial gravitacional. Lo que pasa es que la mayoría de veces nos enseñan el gas ideal y siempre olvidan la gravedad. Y cada vez que olvidamos la gravedad, estamos olvidando más de la mitad del problema. Entonces, por ejemplo, las estrellas, ¿m? Las estrellas, ustedes conocen un sistema. Uno siempre dice, los sistemas, para yo aumentarles la temperatura, tengo que echarles energía. Los sistemas gravitacionales para quitarles, para bajarles la temperatura, tengo que echarles energía. O sea, son sistemas de capacidad calorífica negativa. Por eso hace, por ejemplo, las estrellas cuando van a explotar, ¿no?, nuestro Sol, antes de contraerse, se va a convertir en una gigante roja hasta que bote esas capas exteriores, se relaje esa energía térmica y pueda empezar a colapsar de lo que aparece ya. Por eso ese sistema va a colapsar diferente. Es rarísimo. La gravedad hace cosas que como que están en contra de lo que tiene uno en la cabeza. Sistemas de capacidad calorífica negativa, este tipo de situaciones de entropía, ¿no? La entropía le dicen a uno, entre más uniforme esté, ese es el estado que va a tener más porque el mayor desorden es el de mayor entropía, ¿no es cierto? Y qué más desordenado. Uno dice, pero ¿y entonces por qué los sistemas estelares se acumulan y hay acumulación y aglomeración? Porque ya la entropía en los sistemas gravitacionales funciona de manera bien diferente a todo lo que tenemos acá. Y no es una cuña, sino es para que aplaudamos y ojalá nosotros en Colombia sigamos progresando con todos ustedes jóvenes así de inteligentes. Le han dado la medalla Dirac a 4 físicos, incluidos 2 físicos argentinos que investigan sobre todos estos sistemas de capacidad calorífica negativa, agujeros negros. Y una medalla de Dirac es una medalla grandísima en la ciencia, ¿no? Y se la han dado ayer, porque ayer era el natalicio de Dirac, a 4 físicos, incluidos 2 argentinos, que han hecho aportes en todas estas cosas que parecen locas de la gravitación de esa manera. ¿Estamos con eso? Ley de Hubble, expansión del universo, tiempo finito. Sí, su merced. Pero es que su merced hay que mirar qué tipo de entropía usted está mirando. Una cosa es la entropía del gas, por ejemplo, que tiene que ver, bueno, menos K, logaritmo del número de estados, digámoslo así. Y otra cosa es la entropía gravitacional que no está metida aquí. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces usted siempre puede medir la energía, entonces me dice Boltzmann, es más, la entropía ni siquiera nació en la mecánica estadística con el número de estados, sino se puede interpretar. La entropía es ese factor integrante en la primera ley de la termodinámica que le permite a usted cuantificar la cantidad de calor, o sea, lo que no es trabajo mecánico. Y eso está muy bien definida, la entropía de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Ahora, hay que mirar los sistemas, ¿no es cierto? Ojo con eso. Por ejemplo, uno puede definir para un estado y para un sistema de estrellas nomás, o de cuerpos que se atraigan, ¿no? Entonces, su merced lo que define es, bueno, una función de distribución que me diga cómo se distribuyen estas partículas, ¿no es cierto? Lo que aparece acá. Y a través de esa función de distribución, uno puede definir la famosa entropía como los estados posibles de esa función de distribución. Hay una que se llama de Tesalis y otras donde uno cuantifica y mira lo diferente que es la entropía para sistemas con largos rangos de interacción atractivos comparados con los demás sistemas termodinámicos que le enseñan a uno donde siempre se aditiva y todo este tipo de cosas. Allí hay que tener cuidado con eso, que no cumplen esas relaciones. Hay algo que se llama la catástrofe gravotérmica que tiene que ver con esa definición de energía de entropía gravitacional. ¿Sí? Sabes que se fue la hora, ya me toca ir a llevar a mi hija, pero por lo menos miremos acá qué es lo que está pasando. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí. Sí. La posibilidad de que exista, en caso hipotético, un agujero blanco, un tipo de, en vez de la gravedad, sí, lo bote todo. Sí. La posibilidad, o sea, como solución matemática es la extensión analítica de la solución de Schwarzschild y eso está matemáticamente comprobado. O sea, son soluciones tipo esféricamente simétricas que se pueden hacer una continuación analítica y usted dice, tengo acá una garganta de estas
y puedo continuar la... Es más, hay universos donde uno admite agujeros de esos internos, por ejemplo, que era una manera de viajar, la única que nos pudiéramos salvar acá de la catástrofe de la Tierra. El problema de eso es el tipo de momento de energía que yo necesito para hacer eso, ¿no? Esos tienen que violar las condiciones de energía positiva y no conocemos ninguna materia que haga eso. Es una cosa más de no encontrar esa materia que no, como solución matemática existe como tal. ¿Sí? Sí, ustedes la pueden pasar después, Tamara Davis, y para que ustedes miren y lean esto de la conservación, ¿no? No van a decir después, es que ya nos quitaron todo, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno empieza a estudiar y leer y decir, bueno, bajo qué circunstancias o qué estoy leyendo allí. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Entonces acá, entonces ustedes la pasan a todos y ahí hay varios, hay varios artículos. Uno tiene que ver con esa famosa conservación de energía. Y claro, es que la energía la tratan de cualquier manera. Ustedes no han visto, con el respeto de todo el mundo, dice, uy, es que ese tipo tiene como mala energía. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo cuantifica eso? No, acá está muy bien definida y qué es lo que va a pasar allí, ¿no? Entonces, acá, solo por conectar un poco atrás, esto que está acá, ustedes ven aquí, nosotros estamos acá esto es una observación ahora de la ley de Hubble más allá. Y esta observación me dice, nosotros estamos acá, estas son las coordenadas, digamos, la manera de especificar. Esto es la ascensión recta en nuestra esfera celeste. Y lo que ustedes están viendo acá es la evolución en la expansión cósmica. Nosotros estamos acá, por definición, en lo que llama z igual 0, y cada vez que nos movemos en este eje, estamos viendo cómo fue la expansión, la historia de la cosmología en diferentes épocas. Es decir, podemos cuantificar con cuánto se ha corrido hacia el rojo en esta dirección la onda, y eso nos dice qué tan grande o pequeño fue el universo en una etapa de esas. Entonces, en esas, ¿no es cierto? En esas que aparecen allá, imaginémonos que también tiene que ver un poco con la pregunta que hacía nuestro compañero y qué podemos medir y observar. Pero imaginémonos, hijo de pucha, aquí alguien casi haga una catástrofe. Imaginémonos, no existe ni el adentro ni el afuera, pero ustedes sí están acá en cada punto. Cada punto de esto es una galaxia. Y en este universo bidimensional, lo que modela la gravedad es esto que vamos a llamar el famoso factor de escala. ¿Sí? Si el factor de escala no se mueve en el tiempo cósmico, ustedes mandan una longitud de onda aquí y la longitud de onda que mandan desde acá es la misma que llega acá. Pero ¿qué pasa si el universo se está expandiendo? El universo se está expandiendo. Nosotros conservamos la misma coordenada, digamos, angulares. Pero miren, esto que está acá, la distancia física entre los dos ahora es mucho más grande. Y ahora eso quiere decir que la misma longitud de onda tiene que ser más grande. Entonces yo comparo estas dos, ¿no? Y el cambio fraccional, lambda emitido, lambda recibido menos lambda emitido sobre lambda emitido, es lo que uno llama el redshift cosmológico y tiene que ver con qué tan grande fue el universo cuando se estaba enviando esto. ¿Estamos con eso? Entonces, en esto es lo que está medido. ¿Y dónde se mide eso? No sé si aquí en Cúmulo les han mostrado, pero vayan y miren las lámparas que emiten los átomos acá. Entonces, si estamos en reposo, usted dice, ustedes son usted es la línea de Balmer, usted es la de H alfa, y yo lo mido acá en mi laboratorio. Entonces voy y hago un diagrama de líneas, ¿no? Entonces está a tal longitud de onda, usted tal, usted tal y usted tal. Ahora, hago de la galaxia y miro su espectro. Y ahora cuando lo miro, usted me aparece en otra longitud de onda, usted me aparece en otra, usted me aparece en otra, usted me aparece en otra. Ese cambio fraccional en la longitud de onda me está midiendo la expansión del universo. Es decir, que mirando cómo se corren las líneas espectrales de los átomos, yo miro qué tan grande o pequeño fue el universo y cuándo se emitió esa luz. Eso está acá. ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Qué tan grande es una escala de estas? Eso le pasa a uno. ¿Qué tan grande es una escala de estas? Es interesante y podemos darnos una idea. Vamos a hacer, ¿no?, la ley de Hubble pequeña. Entonces, la distancia está acá. Vamos a mirar que esto se hace z sobre h0. Este es el que medimos hoy, cosmológicamente, y es del orden de 70 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no es cierto?
Imagínense que ahora en cosmología las unidades de distancia ya medir en parsecs y kiloparsecs no tiene sentido, ahora hay que medir en millones de parsecs. ¿Sí? Esas son las distancias que tenemos allí. ¿Eh? ¿Estamos con eso? Y entonces, por ejemplo, hagamos un cálculo muy simple. C, 300.000 kilómetros por segundo sobre H0 más o menos 70, ¿no? Unos 4.000 megaparsecs por 0,05. ¿Cuánto da 4.000 por 0,05? Más o menos 4.000 por 0,05. Ese es un universo aquí nomás. Ese es 0,5. ¿Sí? Entonces, esto es dividido entre 100. ¿Sí? Dividido entre 100 por 5. 200. ¿Sí? Esa estructura, cuya longitud de onda se ha corrido solo ese z de 0,05, está separada de nosotros 200 megaparsecs. Y eso es allí nomás cosmológicamente. Imagínense de ahí para allá, ¿cierto? ¿Y hasta dónde llega el redshift? El redshift me mide hoy, mire, me mide hoy la relación entre el universo actual, que es lo máximo que yo puedo tener, medidas relativas entre ellos, A igual a 1, ¿cierto? Y el universo cuando era más pequeño, es decir, cuando uno soluciona las ecuaciones de campo de Einstein, este radio A va desde 0 en el Big Bang hasta A igual a 1 hoy. Y este 1 es arbitrario en el sentido que yo solo puedo medir estas fracciones, pero este redshift en principio es infinito, el redshift del Big Bang, y el de hoy es 0. Y entonces por eso nosotros podemos clasificar diferentes etapas del universo y decir, pasó a tal redshift cuando el universo era más pequeño tanto comparado con hoy de lo que tenemos. ¿Estamos con eso? Entonces, cuando les digan a ustedes, bueno, entonces, ¿dónde está el redshift del Big Bang? Es en el infinito. El Big Bang tiene cosas muy raras, porque en principio se llama, y es uno de los retos para algunos de ustedes, se llama la conjetura BBKL, Milevsky, bueno, unos rusos que aparecen allá. Resulta que así como usted me dice que si hay posibilidades de viajar y tener agujeros de gusano y todas estas cosas, agujeros blancos, una de las preguntas que hay raras es si una singularidad, ya había tipo de espacio, ¿no? O tipo tiempo, se puede observar, es decir, está desnuda respecto a las observaciones. Y hay algo que llama la conjetura o el sensor cósmico, que dice que toda singularidad está recubierta por un horizonte de sucesos, pero pareciera que el Big Bang no tiene eso. Entonces, hay toda una gente y si ustedes lo resuelven, se ganan el Nobel, si el Big Bang se puede observar como una singularidad desnuda o no. Se llama la conjetura BBKL y es uno de los mayores retos a nivel matemático y físico, ¿no? Una primera aproximación para mirar la estabilidad nomás tiene más o menos una prueba de 1000 páginas como por 10 matemáticos hechos, solo por empezar a mirar qué es ese tipo de cosas. Los retos son grandes en ese punto. Pero hay que hacerse esas preguntas y, ¿no? ¿Para dónde va la energía? ¿Qué es? ¿Para dónde va el universo? ¿De dónde vino? ¿Cómo lo estudiamos? Y desafortunadamente yo tengo que ir a llevar a mi hija hasta allí. Entonces, tengo que... Pero miren una cosa, miren qué tan grande es y estamos aquí cerquita, ¿no? Solo a 0,5 y estamos a 200 megaparsecs de distancia. Podemos ver cuánta materia hay. Solo doblemos este a 0.1, ¿no? Y miremos qué tan rápido vamos. ¿Qué tan rápido va esa galaxia? De 300.000 por 0.1, ¿no? 30.000, ¿no? A 30.000 kilómetros por segundo recesa esa galaxia respecto de nosotros. Y está a una distancia, ¿no?, calculada con esta ley, ¿no es cierto? Cambio de 0.5 a 0.1, 400 megaparsecs. Y eso ya es millones de parsecs. Ojo, un parsecs, ¿no? 3.26 años luz, pero son millones ahora. A esas escalas son que hablamos en cosmología de lo que está haciendo aquí ahora. Jóvenes, qué pena, me tengo que retirar, ¿no? Algún otro día les doy la charla porque no comenzamos, pero esto era como el abrebocas así para dejarles algunas de las inquietudes, espero que les hayan quedado, de las inquietudes para empezar a estudiar el universo. ¿Estamos? Muchas gracias por su atención. Qué pena. En cúmulo, lean a Tamara Davis, lean concepciones falsas en cosmología, concepciones, ¿no? Hay mucho enredo acá, hay mucha mala interpretación, inclusive de gente que hace astronomía y dice, no, pero ¿cómo va a decir usted eso? ¿No? Entonces, como le digo, toca ponerse el trajecito para decir, sí se puede recesar más rápido que la velocidad de la luz. No, pero un andrajoso así no lo puede decir. En cambio, ustedes había una anécdota en un programa de televisión, ¿no era?
del tío loco que buscaba como un cometa y no le creían nunca hasta que se vestía de paño. Eso hay muchas cosas alrededor de. Entonces, pues esto que les abra pues las posibilidades, las preguntas. Si tienen preguntas me pueden contactar acá, yo me la paso acá después de las clases y eso no tiene ningún problema. Y algún otro día damos una un poco más, digamos, hacia la astronomía si quieren o hacia otro tipo de preguntas que les hayan quedado. Aquí las preguntas son infinitas, digámoslo así. Cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, ahí está uno pegado toda la vida. Nosotros estudiamos acá cosas de cómo surgieron las estructuras, quién generó las perturbaciones, qué tipos de teorías de gravedad existen, cómo generaron los... Mira, ahí siempre en astrofísica hablamos de a todas las escalas, en la Tierra, en las estrellas, en los planetas, en las galaxias, en el propio medio interestelar, hablamos de campos magnéticos y hoy en día no tenemos ni idea de dónde vienen, cuál es el origen de los campos magnéticos a nivel astronómico. Tenemos idea de cómo se mantienen con un mecanismo de dínamo cuando ya se han generado, pero el origen como tal, nadie tiene idea. Nosotros de pronto un día les he hecho el cuento porque desde el observatorio tenemos una alternativa que le ha gustado a la gente. Al principio no nos daban durísimo y palo, pero hoy en día dicen, ay, como que esos locos allá tienen algo de razón que puede ser por ese lado. Entonces de pronto algún día hablamos de campos magnéticos cosmológicos o demás cosmología, lo que ustedes quieran. Pero ahora me toca ir a llevar a la hija, porque, o si no. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Chao. A todos.